Buenos días, ¿ah? ¿Ya? O buenas tardes, porque ya son las 12 del día domingo, como cada domingo, y cada miércoles también al mediodía estamos con el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz, nuestro escritor y poeta, orgullo de nuestra comuna de Cabildo, para conversar de muchos temas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestros cantantes populares, con nuestros también personajes, en fin. También con escritores. En el programa anterior estuvimos con el escritor novelista el señor Lucas Morán, estuvo con nosotros, y como siempre saludamos con mucho cariño aquí en H Radio por el 88.3 en toda la provincia de Petorca y más allá de ella, y en www.hradio.cl, nuestra casa digital, a don Pedro Piñones Díaz, nuestro escritor y poeta, panelista estable de este programa Cabildo de esta esquina, desde esta esquina del tiempo. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Bien, permiso que va pasando el gatito por la cámara. Ojalá que no la botó. Ya, Recording in progress. entendido. Dale. Hola, Hernán. Un saludo a todas las amigas y los amigos que están a esta hora en la sintonía de radio, en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, de lo cual ya tenemos una buena cantidad de programas hechos Sí. y esperamos seguirlos haciendo y conociendo cultores nuestros de la provincia, de la región. Y la última vez resultó bastante ameno el programa con el novelista Lucas Morán, un antiguo cabildano también. Y bueno, hoy día, Hernán, la idea es hablar un poco de los tiempos pretéritos. Cuando yo hablo de tiempos pretéritos, puedo estar hablando del año 1800, del 1900, del Perfecto. 1950, 1970. eh, Cuando era habitual ver por las calles del pueblo y los barrios a los personajes típicos que pasaban. Eh, Eran hombres, casi siempre hombres, humildes, sacrificados, que salían cada día ellos a buscar el sustento de los suyos, de su familia. Podríamos hablar también del hombre de la calle, en el buen sentido de la palabra, el hombre Sí. de la calle, el hombre que sale a trabajar, el hombre que no se queda en la casa floqueando, digamos, sino que sale a darle todos los días una batalla a la vida para poder tener el sustento para la familia, que es como debe ser. Y a estos personajes los caracterizó siempre el grito o el pregón. Su voz era clara o ronca y llamaba la atención. Por ejemplo, escuchábamos, aquí anda el ojaletero, ojalatero, Así es. vasenicas, ollas, teteras, arreglo. Era tu grito. Era la imagen de un hombre que salía a las calles del pueblo y de los pueblos a entregar su oficio. Oficio que casi siempre lo aprendieron de muy jóvenes, de sus abuelos, de sus padres, de tus abuelos que ya tenían que reparar cosas, porque en esos tiempos que estoy hablando había que reparar todo porque no había plata para comprar y no había muchas cosas en el mercado tampoco. Bueno, hoy día es diferente, hoy día se rompe un plástico y lo botamos, no se puede soldar, no se puede reparar, es mucho más práctico, pero estos personajes tenían la viveza o la chispeza del chileno y salían con esfuerzo a recorrer las calles de los pueblos de Así es. Chile. Así es. Y casi siempre, por ejemplo, el ojaletero o jalatero andaba acompañado con un caldero, ¿m? Sí. Eh, o un tarro con brazos simplemente, así nomás, Sí. un caupín, soldadura y pedazos de zinc, soda cáustica y otros elementos para las reparaciones invierno y verano, siempre caminando por la ciudad y gritando su oficio y los elementos de la hogar que ellos reparaban al instante. Y bueno, ahí salían las dueñas de casa al escuchar sus gritos
lo esperaban en la puerta de la casa para hacer soldar todos los utensilios de la cocina y cuántos tiestos rotos tenían. Se instalaban en la puerta de entrada, en la vereda o en el patio de la misma casa estos profesionales para realizar su trabajo. Cuando llegaba el invierno, su oficio, por cierto, se diversificaba y pasaban ya de las ollas, de los tarros, a arreglar los paraguas, a soldar las varillas y reparar los techos y las porteras. O sea, ellos eran buscadías, ellos siempre andaban buscando, inventando algo para ganarse la vida. O sea, no les gustaba mucho que les regalaran, sino ellos querían ganarse las cosas Sí. como debe ser. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas de algún personaje de la época acá en Cabildo para seguir conversando de temas que a mí me interesa, pues verdad que el pasado del Cabildo a mí me apasiona. Sí. Oye, claro que sí, estamos en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo junto a Pedro Piñones Díaz en este día domingo, el día domingo y por supuesto el día miércoles. Grandes personajes, Pedro, hemos tenido algunos momentos que hemos recordado al gran personaje que yo de verdad es uno de los que yo más recuerdo, uno de los porque vendía el mote May y ese canto que se escuchaba con la penumbra de la noche porque no, los focos que teníamos en las calles antiguamente hoy día son LED y alumbran harto, pero antiguamente los focos alumbraban muy poco, por lo tanto uno siempre en las noches aquí en Cabildo andaba entre penumbras, había mucha oscuridad. Bueno, la gente andaba tranquila porque no había la violencia o la delincuencia que hay hoy día. Y escuchaba el famoso dicho, mote mey, pelado el mey, calentito. En los últimos años el hombre sufrió de un problema a una de sus piernas. Y cogió los últimos tiempos cuando andaba vendiendo, cojeaba. Este señor que sería bonito no que alguien nos escuchara y nos pudiera llamar y nos pudiera decir el nombre de ese señor porque no lo tenemos. Pero era muy famoso. Me acuerdo mi suegro en el año 80. Hablando del año 80, todavía andaba ese personaje por ahí. 80, o sea, estamos hablando más de 40 años atrás. Andaba este personaje Pedro y le comprábamos el mote, pues, el mote May. Que para que la gente o los jóvenes que están escuchando era el maíz, este maíz que se le da a las gallinas, a los pollos, a las gallinas sobre todo, se hace calentito, se calienta el mote May. Es algo así, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, Pedro. Unos personajes así, afortunadamente, todavía recorren barrios de Chile. Por acá hace tiempo que no nos vemos en la provincia de Petorca. Y ellos no hacían al rico maíz calentito, sino al rico maíz calentito. May, sí. Mote May, pelado el May, calentito. Claro, porque lo pelaban en lejía, pues, ¿no? Maíz que lo cocían en lejía, o sea, agua caliente con ceniza. Ceniza, correcto. Hoy acá en esta época, con la ceniza, digamos, eso le permitía cocerlo y sacarle, la lejía le sacaba la cáscara al maíz también, que era exquisito, sin duda. Claro, y ¿por qué había mucha ceniza? Porque hasta los años 80, por lo menos, mucha gente cocinaba leña todavía, Pedro. Yo me recuerdo a mi madre en las épocas del 70, en la década del 60 y el 70, nos mandaba a buscar mucha leña para cocinar, porque cocinaba leña y también hervía la ropa. Y así que mucha pobreza, Pedro, y la mayoría de las familias humildes acá en Cabildo tenían que cocinar a leña y obviamente hervir la ropa y todo eso. Por eso se usaba mucho en la camada grande que se iba la leña. Nosotros éramos muchos, así que íbamos un buen poco a buscar leña, y también la famosa bosta de vaca seca que producía mucho calor, que hoy día uno mira en los documentales de las estepas de Nepal y toda esa zona de la India. Los nómadas usan eso para calefaccionarse, pues. Usan la bosta seca de sus animales. Efectivamente, también acá era para calentar los hornos antes de meter el pan. Se ocupaba mucho el tiempo porque había que ir a la leña, ya sea, bueno, en esta zona íbamos a buscar la leña de maravilla, que era muy rica, de una Sí. alta temperatura,
temperatura, el Tebo, el Guayacán, o simplemente ir a buscar la chamisa al río, la chilca, para poder cocinar. Yo desgraciadamente conozco un cabildo urbano, gente que todavía cocina con leña porque económicamente están muy mal, generalmente son personas de edad que ya no pueden trabajar, entonces tienen que buscar la economía, digamos, ir haciendo la preparación de sus alimentos y poderse calentar en el invierno con alguna estufa a leña. Sí. Era, Y disculpa Pedro, y ahí te dejo continuar. Y habían personajes que iban a la leña y vendían leña, o sea, atado de leña. efectivamente, yo me acuerdo que había pueblos que en las mañanas, ya como a las 10 de la mañana, viajaban tropas de mula o de burro a vender leña. Y la verdad es que la vendían rápidamente y después volvían a su montaña, ya con la misma plata y las ventas compraban los productos que necesitaban para su alimentación. Los víveres, claro. Día y otro día y fuera, eran interminables los días que ellos pasaban y con sus cargas de leña y la gente los esperaba. Eran buenas cargas, no era muy caro, era accesible a todos y eso permitía también que le llevaban la leña a la casa a la gente. Entonces tampoco es olvidar eso, los troperos que vendían leña en los pueblos. Así es, Pedro. Hay, yo creo no equivocarme que todavía en la década del 90, 80, ¿Sí? era normal encontrar a personajes populares en nuestra ciudad, como también a otros personajes, ¿no? Como por ejemplo el afilador de cuchillas. Ah, ya, sí, pues, sí, pues. A Andaba con veces, el esmeril ahí con una rueda de bicicleta, ¿verdad? muy de tarde en tarde todavía pasa, ¿no? Ese personaje aún Sí, existe, sí. no se ha ganado el modernismo. Estaba también el barquito manicero, que pasaba se paraba en las plazas y después salía por los barrios a vender. ¿Quién no comió o compró maní en esos barquitos bonitos? Así es, así es, así es. Estaba el yerbatero, el hombre que sin conocimientos profesionales daba remedios con hierbas que él conocía y conocían la utilidad que esas hierbas de la montaña, de la cordillera, servían. Sí. Pero también estaba el suplementero, el hombre que salía a vender el diario. Y los niños que salían corriendo a vender los diarios también, porque mientras más rápido eran, más diarios vendían también. El suplementero. Oye, te quiero contar una anécdota ahí personal. Yo en la época del 73, cuando ocurrió el golpe de Estado, yo vendía diarios, pues, weón. Yo vendía diarios en la calle y en ese tiempo obviamente estaba el Clarín, pues, weón. ¿Ah? ¿Sí? Y yo tenía incluido en mi grito el Clarín, pues. ¿Cachai? Y días posteriores, después del golpe, y yo me recuerdo que pasé pasaba siempre vendiendo el diario ahí en el centro y pasaba por el frente de los carabineros y gritando el Clarín, pues, y el Clarín había sido cerrado automáticamente por los militares, pues. Entonces de verdad que sentí un poco de miedo y el mismo miedo me hizo que tenía que sacarlo de mi repertorio en cuanto a gritar el diario. Ah, el Mercurio Clarín, el diario El Pueblo, el popular, el diario más vendido en la época. Claro, el Clarín, el Clarín. Tenía, Claro. digamos, el título en grande, casi siempre en rojo, el título del Clarín, y más abajito una frase que decía: Cavernarios al pensamiento no se le ¿Ya? escapa ni se le encarcela. Era como la divisa de la libertad de prensa de este diario en la época. Pero también, aparte del suplementero, Hernán, teníamos los heladeros. ¿Quién no se va a acordar de los del negro lindo que vivía en el barrio nuestro, que salía con su cajón a vender su helado? Aún tenemos todavía un muchacho acá, Silva, que todavía él sale en su bicicleta ahora a vender helado, recorre los molinos, San Lorenzo. ¿Cuánto se llama? ¿Cuánto el...? Poca parece que. Claro, y le di que con mucho respeto y cariño los fósforos, ¿ah? Claro, claro. Un hombre ahí que sale con mucho esfuerzo y
para vender su mercadería. Claro. Bueno, eh, y habían otros personajes también en ese tiempo. Cabildo tenía varias heladerías. Estaba la heladería El Criollo, había otro que estaba donde hoy día está la Taza Chile, que me acuerdo que la vendía el Tito Peña, ¿Ya? esa fábrica de helado. Bueno, también el más famoso de todos los heladeros de Cabildo, el Rómulo, po. Sí, pues. Este es un personaje, un gran personaje de Cabildo, el Rómulo, porque aparte de vender helado, él vendía fruta, vendía sándwich, estaba en los partidos de fútbol con sus sándwiches de pernil, Sí. arroz, eh, en su carreta, pues, en su caballo tan fiel se paseaba por el pueblo con el hombre cuando se pasaba de trago, se subía a la carreta, el caballo. Se nos fue Pedro ahí. Pero se nos fue un poquito Pedro, de ahí se desconectó parece. Vamos a retomar con Pedro ahí ya nomás, ¿ah? Pero, bueno, se nos fue un ratito, Pedro. Estamos en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz, nuestro escritor y poeta. Estamos ahí. Un problema mío que pasó, ¿ah? Vamos a estar retomando ahí el contacto. Ya. Recording in progress. Pedro, si continuamos, Sí, estamos, lamentablemente hubo un problema acá con el internet, algo pasó ya. acá, se apagó el Zoom, ¿ya? Estábamos hablando de los famosos vendedores de helado, los heladeros, Cabildo. Estábamos diciendo Sí. uno de los Eso se todavía alcanzó a queda. escuchar del el hermano de los fósforos. ¿Ah? Claro, esto afortunadamente todavía queda en ese oficio. Sí, Pero el más importante, yo creo, el más famoso fue el Rómulo, ¿ah? sí, Rómulo, vendedor de helado, vendedor de sí. fruta, Él andaba canasto, en su carretela, me acuerdo, ¿te acuerdas? la carretela, y el hombre vendía su producto y se ponía a tomar nomás con sus amigos, Ah, porque él sí, era amigo, también, también era bueno al trago. amigo de los amigos. Y después bueno, ya estaba bien hecho, bien hechito, ya todo llenito por todos lados. Se subía a la carreta y el caballo sabía que tenía que llevarlo para la casa. Mira qué bonita historia. Sí, el Rómulo, un gran personaje Bueno, de, su hijo tiene una heladería, pues. Su hijo tiene una heladería hasta el día de hoy. exacto, hasta el día de hoy. Además él ha mantenido la tradición de su padre. Sí. Sí. Su padre también vendía helado ahí. Sí, pues la esquina ahí, que hoy día hay otro restaurante en esa esquina también Frente a un pueblo. de Soy Lagaz con Aníbal, con Errázuriz, ahí en esa esquina, y él vendía se vendían en esos años mucho, sobre todo el helado artesanal, pues, o sea, también como el helado que se estaban ellos, estaba el Rómulo y estaba al lado de Carabinero estaba el barquillo, ¿cuánto era? Criollo, El criollo, correcto, el criollo. y además después la gente hacía en sus casas su propio helado, y los que podían, algunos vendían también, pues. Después que salieron los refrigeradores, se hacían sus helados, que los preparaban, los metían en una bolsita y los vendían. Así es, y poca gente tenía refrigeradores, por lo tanto, uno lo que más, oye, la vecina tanto está vendiendo heladito. Yo no iba a comprar esos helados en bolsita que eran obviamente más económicos que comprar un helado artesanal. Claro. ¿Mm? Estaba también el que pasaba vendiendo algodón por los barrios. Él vendía puro algodón nomás, que era Sí, bien necesario en esa época, y era mucho más barato también que en la farmacia. Estaba también un personaje que desapareció por ahí por el año 60 70, el que salía con un canasto igual que el Mote May, el que vendía piñones perdón. cocidos. ¿Ya? ¿Vendía Piñones. qué? Vendía piñones cocidos en un canasto. Mira, ese sí que no me recuerdo yo.
En el sur de Chile y en Santiago todavía existe esta gente que vende pillones ya cocidos para la gente. Son ¿Eso qué lo da? ¿Qué lo da no es el de la Araucaria, ¿verdad? Es de la Araucaria, el pillón de la Ah, Araucaria. el piñón de la Araucaria, perfecto. Que aquí en Cabildo, a propósito de eso, para la gente que nos está escuchando, tenemos la Araucaria más al norte de Chile, la Araucaria que tenemos en el Cabildo. Claro, desgraciadamente no sabemos el nombre que la plantó, pero suponemos que fue algún funcionario de ferrocarriles que la trajo del sur y la plantó aquí en la estación. Sí, porque esa debe tener muchísimo, pero muchísimos años. Yo creo que es de antes, Pedro. Yo creo que es de antes esa Araucaria. Porque es muy alta, muy grande. Acuérdate que las Araucarias son de centenaria. O sea, hay Araucarias que tienen alrededor de 900, hasta 1000 años. Han encontrado algunas Araucarias. Sí, por la altura debería tener más de 100 años. Sí, sí, correcto, correcto. Mira, nos fuimos ahí a ese emblema. Este personaje, ¿hasta cuánto más o menos estuvo vendiendo esto? Incluso yo nunca lo he comido, nunca lo he probado eso. No, bueno, y era el alimento principal de los pueblos originarios Sí, pues, sí, pues, sí. al día de hoy. Hasta el día de hoy, correcto. En todos los mercados del sur te venden los pillones por kilo. Y mucha gente los vende cocidos también, para después pelarlo y prepararlo para la comida que quiera hacer. Se hacía hasta pan con eso también. Sí, ¿y qué sabor tiene eso, Pedro? ¿Parecido a qué, por ejemplo? Podríamos decir entre la chirimoya y la papa, un sabor intermedio. Ah, mira, 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 mira qué interesante. Oye, Pedro, ¿vamos a hacer un alto? Vamos a hacer un alto con un tema de los jaivas. Vamos a los famosos jaivas con el tema Sube a Nacer con Amigo Hermano. Un gran tema de los jaivas. Nos vamos a una pausa musical y ya estamos de regreso aquí en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo por la 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta, Pedro, para continuar con nuestro programa Cabildo desde esta esquina del tiempo. Bueno, también estaban en esa época los vendedores de pescado, pescado fresco y pescado seco. Y ¿Ya? pescado, no, habían tres calidades y eran tres oficios diferentes. ¿Ya? Uno de los más famosos vendedores de pescado fue el padre de los muchachos Marín, aquí en Cabildo. ¿Ya? Él salía a vender primero un canasto, después en un autito que compró. Él iba a buscar todos los días los pescados al paraíso. ¿Ya? Y también habían pescaderías acá donde uno se iba a servir pescado. Yo me acuerdo que la pescadería de la señora de Monoco de Saldía estaba por ahí en la avenida Humel, cerca de la Cuerpo Bombero. ¿Ya? Y ahí íbamos a servirnos esos exquisitos pescados. Y Monoco, un gran amigo, un gran personaje también, él iba todos los días al puerto a buscar los pescados. Llegaba con un par de sacos en el bus, así justo a la hora que llegaban los clientes en la tarde a servirse ahí. Y además que era famoso porque las pescaderías de esa época no podían vender vino. Entonces pedíamos té frío, ¿Ya? que nos daban igual el vino en una taza, Mira. té frío. ¿Ya? Era famosa la pescadería también. Y otro personaje que afortunadamente todavía pasa por las calles, por los barrios, no hace mucho que pasó por aquí, por la casa también, el organillero. El organillero Así es. siempre están ubicados en las plazas. Yo creo que a esta gente hay que pasarle un billete cuando pasan, cuando están entregando su arte, porque ya son los últimos artistas populares que van quedando en Chile. Hay que entregarle algún respaldo, para darle algún Sí, y hacer un reconocimiento a personajes, ¿ah? Aparte del guarillero, el famoso ¿cómo es el que baila con el tambor a la espalda?
Sí, siguieron. Que él también es un personaje reconocido mundialmente, ¿ah? Realmente, hacen torneos mundiales en Alemania, donde los niveles son bien parejos en los países. Yo estuve viendo algunos videos sobre eso, y ahí han estado están los chilenos con tu banderita ahí arriba del tambor, la banderita chilena. Sí, Y sí. está Yo me recuerdo una pareja de no sé si eran hermanos, familiares o amigos, pero se recorrieron toda Europa. Toda Europa se recorrieron con su arte. Y obviamente la gente les colaboraba muy bien y pudieron hacer toda esa travesía a través de Europa. Estos muchachos que bailaban este baile tan típico nuestro, es una cosa típica chilena. exacto. En Europa llama mucho la atención cuando ellos se presentan en las calles, en los parques, en las plazas, porque es una cosa muy extraña para los europeos. O sea, miran y algunos comprenden, digamos, la habilidad y el sentido artístico de la presentación Sí, de esta gente, pero la gente les coopera harto porque es un espectáculo que en Europa yo lo vi muchas veces, y la gente se acumula a mirar, a escuchar, a conversar, a preguntar y a darle sus monedas también. sí, sí. Y la gente apoya mucho ese tipo de arte callejero. Yo me recuerdo que tuve la suerte de poder viajar a España y me pasé por la Rambla que va desde la Plaza Cataluña hasta la costa, una avenida muy bonita ahí en Barcelona, y uno encuentra cada cantidad de personajes haciendo obras de teatro y muchos artistas, muchos cantautores, y toda la gente les coopera, les apoya muy bien. Y fíjate que hay dos personajes que yo me traje la foto del diario y después no sé dónde quedó por ahí, pero que los topamos nosotros con este personaje, un personaje que la primera vez que lo vi andaba solo, pero la segunda vez que lo vi, después que anduve también por ahí por la Ramba, andaba con otra persona, un personaje andaba completamente desnudo y se paseaba por la Ramba. Una persona tenía unos 55, 60 años de edad, completamente desnudo. Pero fíjate que se preocupó de tatuarse un calzoncillo. O sea, tenía tatuado un calzoncillo, pero su pene al aire y todo el tema. Y nadie hacía nada, pues nadie lo detenía, ninguna cosa. Y después pasó, lo vi de nuevo ese personaje, pero con otra persona, era un blanco. El personaje que te estoy diciendo, el primero, era una persona no negra, pero era moreno, morenito, una persona que estaba tostada por el sol. Pero después pasó con uno blanco, y también desnudo. Son cosas que y en otra, aquí nos podríamos poner el grito en el cielo, pero en Europa eso es normal. Bueno, Francia, yo digo que lo que más conozco es la capital mundial de la arte y la cultura. O sea, Sí, todo tipo de arte se acepta. eh, eh, el arte blanco y espeso igual se acepta, porque llegan muchos artistas de todo el mundo, así como llegan los guerrilleros, como los cincineros, como llegan tantos grupos europeos folclóricos de Asia. Hay otros tantos de grupos latinoamericanos, y por ejemplo en la noche uno va al río Sena, y ahí está, hay grupos latinoamericanos que están actuando y la gente los aplaude, los quiere, les compra sus CD, les da plata, los invitan a veces el fin de semana a sus casas para conversar sobre América, y eso es interesante. Por ejemplo, yo conozco grupos que folclore de tan alta calidad como el mejor de los que tenemos acá en el interior, que ellos ganan más plata cantando en la calle que en la televisión o en la radio. Por ejemplo, se están un tiempo cantando en las calles de Francia, después se van a Suiza, cantan sí, alrededor de Alemán, y en el verano se van a las playas. Ahí sí que les va muy bien. sí. Ganan muchas plata, les salen las vacaciones gratis y ganan plata, digamos, para los tiempos del invierno. O sea, hay una gran apreciación del arte, cosa que aquí en Chile desgraciadamente no existe, porque nosotros somos chaqueteros. Porque nosotros siempre nos ponemos en la balanza como yo primero, yo segundo, yo tercero, yo Así cuarto. es, así es. Yo- Nosotros empezamos a valorar
a nuestros artistas, buenos o malos, son artistas, porque nosotros no estamos para poner nota tampoco a los artistas, a nosotros nos interesa la expresión individual de un grupo de personas que quiere hacer algo con la cultura. Sí. Oye, le vamos a tratar de ubicar un personaje o una persona ya de que tenga sus años y que pueda acompañarnos en los próximos programas, un minero para hablar de estos personajes típicos de la minería que había en esos años. Todavía quedan algunos que trabajan con una persona muy querida también, que lleva por sobrenombre el Pichula. Pichulita, que tiene sus hijos trabajando ahí también, les ha ido muy bien en estos últimos años porque el precio del cobre los ha acompañado. Pero son personas que llevan muchísimos años en la minería y él es muy conocido aquí en Cabildo, el amigo Pichula, que no es un garabato, no es una obscenidad que estamos diciendo, pero es su apodo que tiene y obviamente lo podemos decir porque sabemos que no se enoja, es amigo nuestro de toda la vida. Claro, eso es interesante porque también hay que buscar también a un campesino que nos cuente de las labores agrarias, las labores campesinas típicamente. Sí. Es que hacemos la fuerza para el próximo programa de tener a un minero, a un campesino para el campo. Sí, porque el campo tiene mucho que contar. Pues, de hecho, mi familia, que vino desde San Lorenzo, para que la gente sepa, había frente ahí, cuando uno llega donde está la iglesia, un poco más allá, al lado de la cancha de San Lorenzo, había una chanchería muy grande ahí, ¿no? Claro que sí. Sí. ¿Ese era el fondo, Pedro? Era también del fondo, eso. Ya. Sí, era del fondo y después se hizo la cancha de fútbol ahí. Sí. Donde estaba la chanchería. Sí. Si no me equivoco. Pero todavía quedan restos de esto, que eso debería conservarse, pero eso debería conservarse todavía. Si tú vas por ahí y entras por el pasaje que entra hacia el río, te encontré que todavía hay estas estructuras de cemento donde estaban los chanchos, donde se criaban los chanchos. Están los corrales. Los corrales, y eso debería conservarse, pero eso... Porque si bien es cierto, tenemos todavía pero los criaderos de chancho hoy día son de otra cosa, no como antiguamente. Eso es despreciar el pasado, no conocer el pasado y además la intención de borrar ese pasado. Pero ese pasado hay que recuperarlo de alguna forma. En eso podemos trabajar mucho, ayudar mucho, además que esto no es tan caro tampoco. Pero falta la voluntad para todo eso, Hernán. Yo como empecé hablando, dije, vamos a hablar de tiempo pretérito, de tiempo añejo ya ido. Pero, si vamos más atrás, ¿sí? En la época de 1850, 1900, en los albores del siglo XIX, se conocía en los pueblos el velero, que salía con cajones a unas canastas a vender. Era el hombre que vendía velas de deseo que él mismo hacía a mano, ya que no había luz eléctrica. Mira qué interesante. Claro. Hoy día se hacen velas todavía en Cabildo y las venden para Navidad y en el hogar de San Oye, Pedro, es que los jóvenes que están escuchando este programa y que nos escuchan hablar de tantas cosas, es que no pasaron hace tanto tiempo. Estamos hablando de 50, 60 años atrás. No es mucho. No es mucho tiempo de que aquí la pobreza era franciscana. O sea, éramos muy pobres de cosas materiales. Fuimos millonarios en la formación, en cómo era la familia, en cómo se abrazaba, en cómo se conversaba, en cómo se contaban cuentos porque no había tele. Y se escuchaba la radio Portales, que estaba lo que cuenta el viento, o los corintellados, cosas que sucedieron hace 50, 60 años, no más allá de eso, pero... No, si eso es, el tiempo no es nada. Ahí no es nada. No es nada. Dicen que el hombre está en la tierra hace 11.000 años, pero eso es escasamente un segundo del tiempo de los tiempos, ¿no? Así es. Nosotros a veces
nos queremos distanciar de los tiempos, pero los tiempos están ahí, nos están acusando y nos están enseñando una memoria que a veces nos negamos a recibirla. También Sí. estaban en esa época Hernán, los panaderos, el pan amasado con Sí, carne, las tortillas, así es. ahí en los barrios y calentito, casi siempre era como a la hora de 11 a vender, ¿ah? Las 6, las 7 cuando llegaba la gente del trabajo ya sentíamos el grito del panadero. Era realmente un pan exquisito que se hacía en los hornos que de antes hablábamos, calentados con leña, con chamita acá del río, y la gente se ganaba también sus billetes. Habían panaderías establecidas, creo que había una, pero la mayor parte de venta de pan era de panaderos, de dueñas de casa que salían a vender. Y acompañados a los niños, ayudaban a los niños, ayudaban en esa época. Anda ahora que un niño salga a vender pan a la calle. Los niños salían con gusto a acompañar a sus padres, a acompañar a sus mamás, porque era, digamos, ellos entendían de que era para mejorar su alimentación, para Así mejorar es. Así es. su... todo Eh, eso. muchas cosas de la época nuestra, pero también en la época antigua, también recordar a la gente que, por ejemplo, vehículos, por ejemplo, no habían en Cabildo, salvo uno o dos vehículos, tres vehículos podían haber, estamos hablando de hace 80 años atrás. Claro, Solamente los latifundistas tenían un vehículo para poder movilizarse, pero los demás todo a caballo y todo a carreta, a carretela, ¿o no? sí, pues entonces los tiempos han cambiado, ¿sí? Estamos hablando de 50 años, Nada más que eso, nada más pero que eso. veamos, hoy día veamos, Carlos, todos tenemos autos, no, no hay a dónde estacionar. Estacionarse. Entonces compramos autos para descansar un poco y la verdad es que ahora tenemos que salir a la calle porque no hay a dónde estacionar, a dónde quedarse. Entonces, Claro, la autoridad, digamos, el servicio vial en Cabildo y en todas las comunas del país se quedó chico de acuerdo al crecimiento del parque automotriz. sí, sí. Sí, pero una de las cosas que no va a pasar nunca de moda es la radio. La radio la venimos escuchando desde cuando éramos niños, en nuestras radios transistores. Me acuerdo que tenía mi mamá una radio que había que hacerla, la perilla para buscar la radio era con toda la mano así, pues, o sea, ni siquiera era, hoy día no, tú tocáis botoncitos. Antes toda completa la mano teníais que girarla. De hecho, un niño no podía girarla porque no le daba la manito. Ajá. A ese nivel de lo que pasaba hace 50 años atrás, Pedro. Oye, nos vamos a ir a la siguiente pausa, Pedro. La siguiente pausa, estamos en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo en este día domingo y por supuesto repetición el día miércoles, cada miércoles a partir del mediodía de las 12 hasta las 13 horas. Un programa que hacemos con mucho cariño con Pedro Piñones Díaz acá en H Radio 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl en nuestra casa digital. Ahí se salió de cámara Pedro, pero ya vuelve, ya vuelve Pedro con nosotros. Estamos en este programa. Nos vamos a ir a la pausa con el segundo tema de Los Jaiba, Hijos de la Tierra. Nos vamos a la pausa y regresamos, no se vayan. Ya estamos de vuelta, Pedro. Estamos de vuelta aquí en la radio para continuar conversando de esta época pasada. ¿Ah? Que pareciera que fuera mucho, pero no es mucho. No es mucho, Eh, Pedro, el tiempo. nosotros empezamos a conversar de personajes con el nano y nos vamos alargando porque van apareciendo personajes en la memoria. Sí, Memoria vuelve atrás y recupera a personajes, bueno, la imagen eh, de ese hombre o esa mujer que recorriendo las calles se ganaban la vida vendiendo sus productos. Ellos sí. mismos no había en ese tiempo tantas enfermedades, tantos controles sanitarios, y nadie se moría comiendo pan a la gente que vendía, ¿no? Sí, oh. Entonces, también otro personaje importante que había era el lechero. El lechero. Salían en carreta a vender litro a litro de leche. Iban en la mañana a buscarla a los fundos, ¿no es cierto? Esperaban que sacaran la leche, la echaban en sus tinajas y volvían
al pueblo a vender litro a litro y recorrían vendiendo sus productos a leche fresca y leche del día. Bueno, ahora cuando compramos leche no sabemos de tiene 20 años, quizás más o menos. Pero en ese tiempo la leche era directamente, como podríamos decir, de la pata de la vaca. Sí, pues los lecheros, los famosos lecheros. Hubo una persona que empezó en una carretera y terminó vendiendo leche en un furgón Suzuki. Era aquí de la población de la Nueva Cabildo, lo recordamos con mucho cariño. Claro que sí, pero todavía tus hijos viven acá, tu hija en Cabildo. Ellos son originarios de La Calera. Y una hija me decía que su papá un día estaba mala la cosa en Calera y les dijo, nos vamos, hacen tus poquitas cositas arriba de la carreta y partieron para el norte y llegaron a Cabildo, en carreta. Y se quedaron ¿Ya? para siempre en nuestra comuna. Fue un personaje importante, hay una foto que puede ser un icono de Cabildo, donde sale él con un pichel de 5 litros vendiendo leche en la calle. También estaban los que vendían hielo. ¿Ya? En Cabildo, Sí. en la época del año 40 o del 40 para atrás, el hielo no se conocía. Pero sin embargo, cuando llega don Romilio Basale y instala la planta eléctrica aquí cerquita donde yo vivo, donde estaba actualmente la Plaza de los Poetas, ahí estaba su central eléctrica, después que le dio el hombre la luz al pueblo de Cabildo y aprovechó todos sus conocimientos que sabía de Suiza y fabricó hielo que lo vendían también. ¿Ya? La gente empezó también a consumir y que el hielo ya había gente que iba a comprar y salía a venderlo en bolsitas rápidamente que no Sí. en la calle. Pero también estaban los carniceros famosos. Yo me acuerdo de uno de ellos, que señora Alicera, que salía a vender en una canasta grande hasta Peña Blanca, Ingenio a pie, o recorría las calles de Cabildo vendiendo carne. Eh, Eran personajes queridos que la gente los esperaba, pues, antes la cazuela era como el plato del día. Bueno, Sí. hoy día por los precios no, es como el plato del mes. Oye, Pedro, como habíamos conversado anteriormente fuera de micrófono, vamos a ir diciendo una o dos efemérides que lo que ocurre en el día domingo, que va a ser este programa el día domingo 20, ¿ah? Dos efemérides por lo menos, vamos a estar diciéndolo para recordar qué ocurrió en el día D. ¿Ah? Y en el día 20 de noviembre de 1945 en Nuremberg, Alemania, comienza el juicio de Nuremberg contra dirigentes y funcionarios del gobierno nazi por los crímenes y abusos cometidos contra la humanidad durante el Tercer Reich en Alemania. También un 20 de noviembre, pero de 1822, ocurre un terremoto en Valparaíso, Chile, de 8,5 grados de escala de sismológica Richter, de intensidad 11, que produce fuertes marejadas y destrucción del puerto entre Copiapó y Valdivia. ¿Ah? Mira, un terremoto inmenso que fue el año 20 de noviembre de 1822. Claro, es bueno recordar eso, el tribunal de Nuremberg, porque fue un tribunal eh, nombrado por las potencias para procesar a los criminales nazis. Y la historia tenemos que recordarla y tenemos que aprenderla. Porque el otro día, en la semana que viene de pasar, estuvimos a centímetros de una tercera guerra mundial. Sí, correcto, sí. El presidente de Ucrania mintió que era un cohete ruso que había caído en Polonia, y Polonia y la OTAN a segundo de atacar y empezar la tercera guerra mundial. Entonces, cuando tenemos un tipo mentiroso, un criminal de esa envergadura, que lo único que quiere, digamos, provocar una hecatombe mundial, hay que estar muy, muy, muy alerta. Pero estuvimos muy cerca, después de la Segunda Guerra Mundial, esta semana muy cerca de una tercera hecatombe mundial, lo que sería desastroso, porque toda la gente que sabe que una guerra termonuclear ahora es el fin de la civilización. Sí, sí, por eso también tenemos que condenar a Putin, que también él estuvo a punto de usar armas de destrucción masiva. Él lo dijo él, que si lo molestaban mucho por decir así, no usamos las palabras diplomáticas que usó él, pero me están huellando mucho, dijo. Bueno, tenemos armas nucleares para... Entonces eso, ambos presidentes, tanto de Rusia como de Ucrania en este momento, tienen en vilo al mundo, y eso no
Ojalá que nunca ocurra, Pedro. Oye, Ay, Pedro, los personajes típicos nuestros siempre, más que personajes, personas que se han destacado en la comuna siempre eran reconocidas, me acuerdo en antiguos gobiernos comunales. Debería volver eso, Pedro, ¿ah? Debería volver porque hay gente que primero reconocer a personas que han hecho mucho trabajo social, lo hicieron durante muchos años, hoy día a lo mejor están retirados, ya no lo hacen, ya están en cierta edad y qué sé yo, deberían ser reconocidos también como personajes importantes en nuestra comuna, porque no solo, y eso lleva a que el que esté mirando y el que esté viendo que está siendo reconocido ese personaje o esa persona que hace una contribución a su comuna, él pueda replicar eso y también verlo y hacerlo también, porque una de las cosas que faltan que mucha gente se preocupe por los demás, porque una de las cosas que menos hacemos, pero es preocuparnos por los demás, sino que por eso yo hago un llamado a las autoridades que vuelva a ese reconocimiento. Me acuerdo que se hacía la celebración del aniversario de Cabildo y se hacía, le entregaban un pequeño presente y un reconocimiento a personas importantes de la comuna de Cabildo. claro que se reconozcan a los que verdaderamente merecen ser reconocidos y que no caigan este estímulo en el amiguismo. El amiguismo hace muy mal. Hay que buscar los personajes que en realidad se merecen estos estímulos. Estos Así estímulos es. son importantes y ayudan. Y como ya nos queda poco tiempo para al fin del programa, Sí. teníamos los personajes, los fruteros y los verdureros que todavía los tenemos en el día. Ahora ya establecido y todo, pero todavía hay ahora gente que vende verdura y fruta Sí, increíble, ¿ah? Increíble. Increíble. muy temprano en las mañanas. eh, Oye, ¿sabéis muchos que no hemos acordado también de los personajes que hubieron, y que todavía hay en algunas ciudades? Y los semaneros, pues los que andaban con un vehículo, primero, andaban en unos triciclos, empezaron con triciclos y después pasaron a vehículos, que vendían sábanas, cubrecama, ollas, ¿ah? yo me acuerdo del caballero que le decíamos Don Juan Aguja, vendía de aguja hasta terno, andaba siempre, pero cargado al hombro vendía. Él no usaba canasta nada, al hombro andaba trayendo todas las tiras que vendía. Y pues ya está. Había otro que vendía cosas nuevas también, pero muy baratas, porque casi todas las cosas tenían una fallita, entonces al caballero el apodo que le puso pequeña falla. Sí, 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 que en paz descanse, sí, sí. Una persona de acá en nuestra población, de la Nueva Cabildo. Muy simpático. Sí, Entonces, todos estos vendedores ambulantes recorrían las calles ofreciendo sus productos, se transportaban a pie, con canasto al hombro, en carretilla o en caballo. No hemos hablado de los vendedores que salían al campo en caballo tampoco. Ellos representaban la esencia de nuestra zona, donde vivieron y sobreviven con estos recuerdos que estamos haciendo nosotros, porque sobrevivieron como las circunstancias se nos permitía también. sí, Eh, Vivieron en tiempos nada de sencillo, dejando profundas huellas en la memoria sentimental de los cabildanos, a quienes tuvimos la suerte de conocerlo y muchas veces practicar, conversar con ellos. Seguramente en la segunda mitad del siglo XXI, todavía no llegamos, en pueblos pequeños, en otros alrededores, ya solo quedarán algunos muy pequeños recuerdos de estos personajes populares tan notables que tanto hicieron por agrandar nuestra comuna. No hemos hablado nada de los vendedores acá, hoy día porque no tenemos tiempo, sí. tampoco de los vendedores que veían cuando llegaba el tren acá mismo, hacia el norte o hacia el sur, pues. Claro. Tú, Por eso te digo, muchísimas, a veces se nos queda corto el programa muchas veces, porque hay tanto de qué hablar de nuestra cultura, Pedro, de nuestro... Y eso, por eso nosotros todos nos sentimos orgullosos de poder estar haciendo este programa en una radio. Un programa que recuerda y habla de los personajes, habla de los escritores, habla de los poetas, recibimos los poetas, recibimos los escritores, porque creo que ese espacio lamentablemente nunca ha habido en la provincia de Petorca un medio de comunicación que se preocupe de eso.
Nosotros nos sentimos orgullosos de preocuparnos de este tema, de un tema tan importante de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra memoria, que eso no se nos olvide, la memoria y el recuerdo de lo que pasó, de las cosas que pasaron, buenas o malas, también sirven hacia la mirada hacia el futuro, Pedro. Efectivamente, efectivamente. Estamos en la hora, ¿no? Sí, nos quedan 3 minutitos. Claro. Yo estaba esta semana buscando antecedentes sobre la llegada del tren a Cabildo, y se me venían una serie de recuerdos de ¿Hasta las qué? vendedores. Disculpa, Pedro, hasta el año 72, 72, 73 estuvo el tren, ¿o no? ¿Más o menos? 72. 72. Ahí dejó ya de pasar por acá. Claro, ahí ya se cortó. Bueno, ahora que está de moda hablar de trenes, que pedir que Chile se mueva en trenes, por más que necesario, porque los que hemos estado en Europa, por ejemplo, Europa se mueve en trenes, mueve sus cargas en trenes. Todo en trenes. Sí. Eso han descongestionado, digamos, de camiones las vías. Así es. Y aquí, ¿por qué no? Si pues nosotros estamos en condiciones, económicamente América está en condiciones de tener un tren que, digamos, Sobre todo al norte, sobre todo al norte de Chile. es posible conectar América del Sur en trenes. Y eso abarataría mucho, mucho los costos de todo. Sí, sí. Es necesario, y quizás algún día, digamos, tengamos de vuelta el tren a Cabildo como un ramal, pues. ¿Por qué no? Y Claro. Liga lo va a tener como ramal. Sí. Me imagino que eso por donde pasaba el tren, no sé si la gente se los tomó en forma por tomárselo o hicieron algún documento porque por donde pasaba la línea del tren me parece que obviamente era un lugar que le pertenecía al Estado. Son terrenos que pertenecen al patrimonio nacional. El Estado en cualquier momento los puede ocupar. Claro. En este caso acá nosotros en la calle Ferrocarril Iquique. Claro, por ejemplo, el, los terrenos, digamos, del sector agrario, bueno, estaban abandonados, se plantaron nomás, pues, Sí. sembrar. Sí. Eso, bueno, es fácil que el Estado, si quiere, lo recupera. Me lo recupere, perfecto. Oye, hemos llegado al final de este programa, Cabildo, desde esta esquina del tiempo, donde hablamos de muchos personajes importantes de nuestra comuna de Cabildo y por supuesto del Chile y del mundo, lo que sucede en nuestra cultura. Programa que hacemos con mucho cariño cada domingo a partir del mediodía hasta las 13 horas y cada repetición del programa cada miércoles también en el mismo horario de 12 a 13 horas por HD Radio 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital. Pedro, despídese su auditorio. Listo, gracias Andán, nos quedamos convocados para el próximo programa. Espero que los amigos y las amigas que están escuchando este programa nos ayuden con más historia, Así con es. más relatos, con más testimonio, para ir agrandando la recuperación de la memoria histórica de nuestro pueblo, que es uno de nuestros fines en este programa Cabildo desde esta esquina del tiempo. Que lo pasen muy bien y cuídense. Sí. Chaito, buena tarde.